Y el caso de Cofopri parece no terminar nunca. Pero así están las cosas. Carlos Hidalgo nos muestra mucho más de uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha tenido que enfrentar este gobierno. Veamos la nota. He venido ahora para presentarme ya a la policía. Quiero someterme a derecho. Con el correr de los días, la bruma en torno al caso Cofopri parece adquirir mayor densidad, complicándole la vida a más de un aprista de alto rango. Ayer, 4 funcionarios de esta entidad, implicados en la venta irregular de terrenos en Chilca a favor del traficante de tierras Osvaldo Chauca, fueron detenidos por orden del segundo juzgado anticorrupción. Una medida emitida por esta instancia judicial la tarde del pasado sábado y que casi coincidió con la licencia obligatoria que la dirección política del APRA le tuvo que imponer a Omar Quesada, el ex jefe de este organismo estatal. Creo que se está manchando el nombre de un profesional y de varios profesionales que trabajaron conmigo y que han salido por esta misma situación de Cofopri. Esto fue lo que dijo a América Noticias el funcionario de Cofopri, César Castañe, la noche del domingo último. Castañe tuvo que llegar hasta las instalaciones de América Televisión para solicitar garantías antes de entregarse a las autoridades. Según las investigaciones que se llevan a cabo tanto en el Congreso como en el Poder Judicial, Castañe fue quien llevó a cargo la inspección ocular que a la postre sirvió para que Cofopri titulara las 30 hectáreas de terrenos en Chilca a favor de Osvaldo Chauca y sus socios. Como se recuerda, en la comisión de fiscalización, Hernando Hidalgo, el jefe zonal de Cofopri Lima Callao, aseguró que Castañe había realizado esta diligencia por orden directa del aprista Julio Calderón Navarro, entonces secretario general de Cofopri. Castañe, el domingo, fue mucho más directo y denunció presiones más que explícitas de Calderón en este asunto. Alguien que, como se sabe, era el brazo derecho de Quesada en Cofopri y en el partido aprista, donde hasta el viernes se desempeñaba como presidente del Tribunal Electoral a nivel nacional. El señor Calderón me ha coaccionado para firmar documentos ahí que me responsabilizan en Cofopri. Como yo no soy aprista, entonces me coaccionó diciéndome que si yo no firmo esos documentos, sencillamente me retiraba de Cofopri. Y yo por permanecer en el trabajo, pues tuve que hacerlo, por la necesidad del trabajo y porque tengo 2 hijas que están estudiando. Los señores que solicitaban estas parcelas, que yo no los conozco, ¿no? Eran unos señores que habían ido a hablar con el señor Calderón para que le hagan la inspección de campo. Junto a Castañe han sido detenidos Hidalgo, la ex asesora legal de esa institución, Erika Serrano Arias, y Daniel González, funcionario encargado de la formalización de las tierras seriazas en Cofopri. Sin embargo, y según la orden judicial, aún falta detener a 8 personas más, entre las que figuran Calderón, Chauca, sus socios y funcionarios de Cofopri, como el asesor legal principal de la Oficina Zonal de Lima y Callao, José Luis Vilches de los Ríos. Hoy precisamente, Prensa Libre tenía pactada una entrevista con este personaje para que pudiese exponer su defensa respecto a la acusación judicial que pesa en su contra. Al final, y quizás por temor, Vilches desistió de dar una entrevista. Quien habló fue su abogado Michel Mesa Ramos, quien también se desempeñó como asesor de Cofopri hasta el 2007. Él se ha puesto a derecho en su debida oportunidad, él ya ha brindado las declaraciones ante el Ministerio Público, él ha presentado sus respectivos descargos ante la 7ª Fiscalía, ha presentado toda la documentación con la cual deslinda todo tipo de responsabilidad o cualquier tipo de sospecha o suspicacia en su participación en los hechos. Según su abogado, la inclusión de Vilches en el proceso es arbitraria debido a que él, en su calidad de asesor principal de Cofopri, jamás estuvo a cargo de la titulación de predios en áreas rurales, ni tenía ninguna relación con el proceso que buscaba la titulación de terrenos en Chilca. Él es un abogado especialista en el área urbano. Él tiene más de 10 años de prestar servicios en la institución como abogado formalizador de predios. Nos sorprende que la propia entidad, en una carta que le remite para involucrarlo en el tema, señale que él es un especialista rural. Cofopri hasta el año 2008 no tituló ni un predio rural, todo era urbano. Nos sorprende que la propia institución señale eso, pero este tema nunca pasó por sus manos, ni ha sido su obligación el revisarlo. Se le ha involucrado justamente por la antigüedad que él tiene y que se supone que cualquier problema que hay se le debe consultar a él.
Por lo que se entiende, por lo declarado por el señor Quesada el día 28 de abril de 2010, como consta en esta transcripción, el señor Vilches tendría alguna responsabilidad. La pregunta es, ¿cuál es esta responsabilidad? Porque el señor Quesada manifiesta que el procurador lo incluye en las investigaciones. Nosotros no tenemos la claridad de cuál es la vinculación en estos negociados del señor Vilches. Con todo, lo dicho por la defensa de Vilches plantea una suspicacia interesante. Según él, Cofopri empezó a titular en predios rurales a partir de diciembre del 2008 mediante el ahora tristemente célebre decreto 032-2008 del Ministerio de Vivienda, que entre otras cosas les permitía titular tierras eriazas habilitadas antes de diciembre del 2004, dejando una opción de venta directa a estos terrenos de acuerdo a valores arancelarios y no de mercado. Según él, los ejemplos de remate de tierras abundan bajo esta norma, que además ha permitido las irregularidades denunciadas. Porque la ley faculta a que se vendan los terrenos a ese precio. Si en esta oportunidad ha habido un problema y ha habido una denuncia, es justamente porque los terrenos han sido de conocimiento público, están cerca de la ciudad, ha sido beneficiado un ex partidario aprista, ex diputado del APRA, y hay visos de que ha habido imposición por parte del señor Julio Calderón, que es presidente del Tribunal Electoral del Partido Aprista Peruano. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los funcionarios de carrera en el escándalo Cofopri? ¿Son ellos los verdaderos culpables o terminan siendo la parte más débil de un engranaje que se mueve a pura presión política? Al cierre de esta nota, Julio Calderón, el aprista más embarrado en este asunto, no se ponía derecho para responder a las serias imputaciones en su contra. Por su parte, según algunas fuentes consultadas, Omar Quesada sería citado en este proceso en calidad de testigo. Según la información que nos han dado, el caso de Barranca no es el único en el que se hayan titulado tierras eriazas al amparo del Decreto Supremo 32 del año 2008. Hay varios casos más en que los funcionarios cumplían con lo que la norma les mandaba hacer. ¿Y qué les mandaba hacer? Les mandaba entregar esos terrenos a valor de arancel. ¿Qué quiere decir valor de arancel? Es el valor que el Consejo Nacional de Tasaciones le pone a los predios en el Perú para que ustedes paguen su impuesto predial, por ejemplo. Es un valor muy inferior, y en el caso de Chilca, infinitamente inferior al valor comercial que tienen esos terrenos. Pero lo que dicen estos funcionarios de menor rango hoy detenidos es que eso es lo que decía la norma que tenían que hacer. Estaban obligados a hacerlo y sus superiores los obligaban a hacerlo. Que la pita no se rompa por el lado más débil, eso siempre hay que recordarlo. Todos los que tienen que responder por estas irregularidades, por supuesto, tienen que estar sometidos a un debido proceso. Pero en el Perú termina pasando que son funcionarios de menor rango los que terminan en la cárcel y los que les dieran las órdenes no aparecen nunca más. Así que a ver si la policía se aplica y detiene pues a los que hay que detener, porque los que se han puesto voluntariamente a derecho pues tendrán mucho mayor ventaja dentro de un proceso en el cual lo que se trata es de encontrar la verdad y de saber qué pasa con este decreto supremo. Cofopri no titulaba tierras eriazas de propiedad del Estado, no lo hacía. ¿Por qué se decidió como política de Estado, por un decreto supremo en diciembre del año 2008, titular tierras eriazas? Parece razonable si es que uno piensa, sí, hay tierras ocupadas por posesionarios muchos años que son necesarias de titular en el ámbito rural. Puede ser, no suena mal, ¿no es cierto? Hay que regularizar una situación. Son terrenos habilitados antes del 2004. Puede ser. Puede ser, pero vista a la luz de las circunstancias, nos indican que Cofopri no tenía la capacidad técnica para hacer este trabajo y que se lo encargaron a gente que tenía pues afiliación partidaria y que vio en este decreto la oportunidad de oro para hacerse de valiosos terrenos a precios de arancel. Esperemos que la verdad se descubra y se llegue hasta el final y se investigue
la génesis de este decreto 032-2008 de vivienda, decreto supremo firmado por el presidente de la República. ¿Quién lo impulsó? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se tenía que dar esta norma?